$3 trillones sin regulación, sin reportes centralizados. Y esta semana los fondos más grandes del mundo le dijeron a sus inversionistas, ¿qué crees? No puedes sacar tu dinero. Y no es uno o varios bancos quebrando, como fue en el 2008 que veíamos papeles volando por Wall Street. Este caso es el mercado del crédito privado en 2026. Y si piensas que no te afecta, espera a que lleguemos al mecanismo de contagio. Bienvenidos a Humanos, un podcast donde hablamos de inteligencia artificial, capital y poder. ¿Qué tal, compadre? ¿Cómo te fue en tu semana? Muy bien, fíjate que el jueves me invitaron a una plática de Claude y me tocó compartir ahí en una universidad mis experiencias con Claude construyendo, ya sabes, lo que hemos platicado en las semanas pasadas, mis personal projects, pero también algunas cosas para la empresa, para mi trabajo. Y pues la verdad eso hice el fin de semana muy tranquilo con la familia. ¿Tú qué onda? Bien, ¿no? Semana pues intensa de chamba y en lo personal tuve una reunión con amigos que fue muy buena. Esos amigos que solíamos vernos mucho, pero ahora ya nos vemos una vez al año y por ahí vi un video que dice que esos grupos de amigos, si te pones a pensar, los vas a ver probablemente 10 o 20 veces más en el resto de tu vida. Entonces nos puso a pensar y a ser un poquito más intencionales. Entonces ahí nos vimos, la pasamos muy bien. Fíjate que un pensamiento similar he tenido yo. Me tocó ver una vez en San Francisco a un amigo que no había visto desde hace 10 años. Y después cuando nos despedimos dijimos, oye, pues ojalá que no pasen otros 10 años sin vernos. Y me hizo pensar que realmente hay personas con las que tienes horas contadas en la vida que las vas a volver a ver. Y esa manera de ver pues mis interacciones con personas me cambió muchísimo la vida, ¿no? Entonces ahora lo aplico mucho con cada persona que veo, amistades, incluso con mis hermanos, mis padres, etcétera. Siento como que esa perspectiva te hace ser mucho más intencional en el tiempo que pasas con las personas, ¿no? Me gustó mucho que tú también llegaste a la misma conclusión. Sí, creo que la palabra clave es intencionalidad y bueno, pues también de eso es el podcast y el tema de hoy, de forma intencional y específica, nos estamos enfocando en un tema un poco más técnico y cargado a lo económico, pero no menos interesante y creo que muy relevante por las épocas en las que estamos, así es que entramos de lleno. Y hoy lo traemos en tres capas. Primero, ¿qué pasó esta semana exactamente? Dos, ¿por qué el modelo ya estaba roto desde antes? Y tres, la pregunta que reformula el economista Richard Buchstaber, que predijo la crisis de 2008. Y no es si esto se parece a 2008, sino más bien si lo que viene puede ser peor. Bueno, yéndonos un poquito a lo general y para entender de qué se trata todo este problema, pues vamos a entender la estructura de crédito y de financiamiento para las empresas. Al final del día, cuando alguien arranca una empresa o cuando alguien quiere crecer una empresa, lo que necesita es capital. Y hay prácticamente dos o tres formas de conseguir ese capital. Uno es con socios, con inversionistas, eso es equity, y por otro lado, crédito. Y el crédito lo puedes obtener de un banco, lo puedes obtener de un fondo, de una financiera y también de terceros individuales, ¿no? El tercer Ujú. método para conseguir capital, pues es de tus clientes a través del servicio o producto que les prestas. Pero en este caso nos vamos a enfocar en el crédito, en el segundo que platicamos, y particularmente en el crédito privado. ¿Qué es el crédito privado? Son préstamos hechos por fondos de inversión privados en lugar de bancos. ¿Qué pasó en el 2008? Pues los reguladores, después de la crisis, le obligaron a los bancos a ser mucho más conservadores. Y entonces estos fondos llenaron ese hueco. ¿Y qué pasó? Pues crecieron de en aquel entonces prestar alrededor de $300,000 millones a más de $3 trillones el día de hoy. Y bueno, eso es 10 veces más en aproximadamente 15 años. Y para dimensionar 3 trillones, pues es como decir el PIB de Alemania, o hay algunos lugares en donde mencionan que esta deuda privada no es 3 sino 3,5, por lo cual es casi 2 veces el PIB de México, ¿no? Y lo importante es que opera casi sin supervisión obligatoria, sin reportes centralizados, a diferencia de los bancos que fueron obligados por los reguladores en 2008, como bien explicabas. Entonces no hay una definición consensuada de qué entra y qué no, y es lo que algunos le llaman el shadow banking, banca sin las reglas de la banca. En 2008, como decías,
pues pusieron algunas regulaciones los gobiernos después de lo que pasó, como pedir más capital, no apalancarse tanto como bancos, ser más estrictos con el riesgo, haciendo stress test, otro tipo de reportes que vamos a discutir más al rato, y básicamente reducir préstamos riesgosos. Y bueno, ¿y por qué es importante ahora? Porque esta semana, muy específicamente, pasó que dos de los fondos más importantes del mercado, Apollo y Ares, le cerraron la puerta a sus inversionistas. Y algunos que estaban pidiendo decenas de miles de millones de solicitudes en retiro, les dijeron que por ahorita no, o al menos no todo lo que están pidiendo. Y bueno, si eres ejecutivo, diriges alguna empresa y alguna vez has estado pensando en deuda alternativa, esto cambia las condiciones de mercado. Si eres inversionista con exposición a fondos alternativos o acciones de tecnología, pues hay un mecanismo de contagio que vamos a explicar más adelante. Y si eres fundador de una empresa con deuda de crédito privado en tu cap table, pues el apetito de los prestamistas para financiar va a cambiar en los siguientes 12 meses. Bueno, pues el lunes 23 de marzo, Apollo Global Management, que es una firma con más de $1 trillón en activos bajo administración, le dijo a sus inversionistas en su fondo Apollo Debt Solutions, que es un fondo de deuda privada, que recibió solicitudes de retiro de más del 11% del fondo. Este fondo tiene $15,000 millones en deuda y el tope trimestral que tienen ellos es de 5%, por lo cual hubo solicitudes de 6% arriba de este tope que tienen y entregaron menos de la mitad de lo que les pidieron. Entonces, que si quiero sacar 100 pesos, me dieron que 45, más o menos. Exactamente, y al día siguiente Ares también recibió solicitudes por arriba del 10% y tenían un retiro máximo de 5%. Y antes que ellos estuvieron BlackRock, Cliffwater, Morgan Stanley con más de $10,000 millones en solicitudes en el primer trimestre y los gestores dijeron que solo iban a honrar el 70%. Y eso se puede, o sea, es legal. Me acuerdo en el 2008, o sea, al final de cuentas lo que pasó fue el famoso bank run y empezó a colapsar el sistema. Pero aquí estos fondos pueden decirte, no, no te doy tu dinero, nada más así con la mano en la cintura o qué. Totalmente, está en el prospecto del fondo cuando tú inviertes y por eso estos fondos se llaman fondos semilíquidos, ¿no? O sea, tienes la promesa de que puedes sacar dinero trimestralmente, pero con un tope. Y el problema es que cuando mucha gente quiere salir al mismo tiempo, como dijiste, un bank run, pues la promesa de liquidez desaparece. Y pues muchos inversionistas con patrimonios muy grandes parece que no leyeron las letritas chiquitas. Sí, pues sí, es el acepto términos y condiciones, pero de las finanzas. Digo, se me hace raro porque aquí estamos hablando de operadores sofisticados de fondos e inversionistas, pero pues al final del día, entre una cosa y otra, seguramente pues le das a aceptar a un documento legal muy rebuscado, sobre todo antes de ChatGPT que no te ayudaba a entender los riesgos, ¿no? O yo creo que tal vez no dimensionan la posibilidad de que esto pueda suceder y un 5% suena como algo bastante probable, pero no más de eso, ¿no? Entonces, bueno, el mercado reaccionó inmediatamente, Apolo y Ares cayeron más del 4% el mismo día, Blue Owl, que es otro fondo, acumula casi 40% de caída en lo que va del año. Y Goldman Sachs proyectó que el sector podría perder entre 45,000 y 70,000 millones en activos en los próximos 2 años. Y bueno, Mark Rowan, CEO de Apollo, dijo que estos gates, que son estos topes que existen, o estos portones de liquidez que existen, son una característica intencional de este tipo de fondos para evitar las ventas de pánico, las ventas de fuego, los fire sales. Y pues técnicamente tiene razón, ¿no? Pero cuando el banco más grande de América como JP Morgan se mueve primero y proactivamente empieza a reducir su exposición, pues algo huele raro, ¿no? De hecho, el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, no sé si viste, pero salió diciendo, cuando hay una cucaracha en tu casa, es muy, muy probable que haya muchas más, ¿no? Y eso yo creo que es, pues, algo muy importante a discutir el día de hoy. Y bueno, pues entonces se empieza a ver un poco el riesgo y también por ahí dicen que el riesgo o más bien el problema en una circunstancia como esta no se materializa cuando las empresas empiezan a tener defaults, sino cuando el inversionista que necesita dinero no lo puede obtener de los fondos en donde está invertido. Y entonces empieza a ir a otros lugares donde sí pueda vender
sus assets, ¿no? Sus activos, me imagino. Y yo creo que es importante dar dos pasos atrás y entender estructuralmente cómo está compuesto este tema de la deuda privada. Como bien dijiste, en 2008 hubo muchos cambios en regulación y pues como le pusieron mucho más requerimientos a los bancos para mantenerse sólidos y para poder prestar dinero y hacer préstamos menos riesgosos, pues se liberó un mundo, un mercado gigantesco de empresas que aún necesitan liquidez, que necesitan capital, pero que fueron desatendidas. Y muy curiosamente en Estados Unidos, los inversionistas y todos estos empresarios aprovecharon una figura que se creó en 1980 por el Congreso, que se llama la Small Business Investment Incentive Act. Y esto es básicamente una legislación que permite la creación de los Business Development Companies, que son estas entidades que pueden financiarse a través de inversionistas y poder prestar a terceros. Esto con el fin de incentivar al sector productivo del país, ¿no? Básicamente, la BDC lo que hace es toma dinero de inversionistas, lo presta a empresas medianas a tasas más altas, generalmente entre el 8 y 12%. Esto en Estados Unidos es alto, considerando que la tasa de referencia son 4 o 5%. Lo más similar en México que tenemos es la SOFOM, que es igual, es una entidad que puede ser regulada o no regulada, que se financia de inversionistas y le presta a pymes, ¿no? Digamos que en Estados Unidos también existen las SOFOMes reguladas y no reguladas y son las BDCs que cotizan en bolsa y las que no cotizan en bolsa. El tema es que solo el 7% cotiza en bolsa. El otro 93% es pues mucho más opaca. Como sabemos, cuando tú cotizas en bolsa, tienes muchos requerimientos por parte del gobierno para transparentar tus operaciones y para poder demostrarle al gobierno las actividades que estás haciendo. En este caso, el 93% de las BDCs no reportan o no tienen esta obligación para reportar. A esto es a lo que se refiere Jamie Dimon. Actualmente lo que estamos viendo en casos como Ares o Apolo son BDCs que cotizan y que estamos viendo en sus reportes trimestrales que hay, o sea, que existen estos ajustes en el balance general de la deuda que tienen. Y vamos a decir que si una deuda vale 100, pues ahora reportan que esa deuda tiene problemas y ahora la ponen que vale 82 centavos, ¿no? 82 centavos sobre dólar. Entonces ahí se empieza a cuestionar por qué es que está bajando el valor de esos activos y pues básicamente es porque hay temas estructurales, empresas que están dejando de pagar. Y bueno, esto es solamente lo que vemos, el 7%. Hay un 93% que, como te digo, no podemos ver, ¿no? Sí. Oye, y estoy viendo un poco las fuentes de financiamiento de los créditos privados, ¿no? Me llama la atención cómo está distribuido. Por lo que veo, una de las grandes fuentes de financiamiento son los fondos de pensiones, tanto privado como públicas. Casi una tercera parte viene de ahí. Otra buena parte viene de aseguradoras, de fondos soberanos, de non-profits y según entiendo, los endowments de algunas universidades también están invertidos ahí. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa cuando empieza a haber este tipo de riesgos? Todos ellos empiezan a tocar las puertas de los fondos donde están invertidos y empiezan a exigir números o empiezan a exigir el dinero de regreso. ¿Y qué pasa si entonces hay un problema sistémico? Bueno, pues todos ellos por consecuencia son afectados. Y claramente todos los que tenemos algún exposure ahí, pues podemos estar, no voy a decir preocupados, pero sí al menos ahorita atentos a lo que esté pasando en este mercado. Y bueno, para entender lo que está pasando y ligarlo con lo que hemos estado hablando en episodios anteriores, hay que entender cómo se construyó este mercado. Después de 2008, los fondos de capital privado encontraron un negocio que parecía perfecto, ¿no? Empresas de software con ingresos aparentemente recurrentes y predecibles, una máquina de flujo de caja, un cash cow como le llaman, ¿no? Y el mercado explotó, o sea, los préstamos a empresas de software as a service subieron de 8,000 millones de dólares en 2015 a más de 500,000 millones de dólares en 2025. O sea, en 10 años crecieron 62x. Y bueno, un tercio de todos los fondos de crédito privado tienen exposición a este sector. Bueno, es que en ese entonces es cuando se empezó a dar el fenómeno este del subscription economy. Si es que te acuerdas,
Ujú, Era cuando todas las empresas que usualmente vendían su software bajo un método de licencia, incluso tú ibas a Best Buy y comprabas ahí el software Adobe o lo que sea y lo instalabas en tu ujú, máquina y ese era tuyo y lo puedes usar de ahí en adelante. Pero empezó a evolucionar a un modelo de software as a service y entonces el cobro o la suscripción mensual por asiento, ¿no? ujú, Em, y eso fue un cambio completo de paradigma y a las empresas que lograban encontrar un product market fit en ese nuevo modelo, el- el- los fondos los premiaban con unas valuaciones altísimas. Y ese era ya el holy grail de las startups, ¿no? Y cuando tú ibas a una aceleradora o cuando tú estabas imaginándote un modelo digital, lo que normalmente pasaba es que te empujaban a que pensaras en ese modelo por obvias razones y creo que era lo que se tenía que intentar en ese momento. Pero bueno, ahorita ya cambió. Ya llegó la inteligencia artificial y lo hablábamos en el episodio anterior y si no lo han escuchado, les recomendamos que vayan a verlo, no nada más escucharlo, porque hablamos mucho de Nvidia y ujú. de los cambios que están sucediendo por pues, este ahora nuevo cambio de paradigma. ¿Qué es lo que estaba pasando antes? Bueno, ¿qué es lo que está pasando ahora? Antes era un pago mensual por asiento y ahora los agentes autónomos están haciendo el trabajo pues, de 10 asientos que antes se tenían que pagar uno por uno al mes y lo hacen consumiendo pues, llamadas o usando tokens y otro tipo de mecanismos para lograr el mismo resultado que antes un humano tenía que hacer al entrar y loguearse a ese software. Entonces, Ujú. pues ya no se necesitan tantos asientos de software. Esa es la premisa que viene hacia adelante. Y si hay menos asientos, entonces hay menos ingresos recurrentes. El flujo de caja que antes respaldaba estos préstamos deja de ser predecible como lo era antes. Antes pensábamos que nunca iba a parar y si tú tenías un modelo recurrente, así iba a ser siempre. Y eso es lo que JP Morgan pues ya empezó a modelar ahorita en marzo, ¿no? El banco más grande de Estados Unidos dijo que los préstamos de software que tienen como colateral ya valen menos y redujo cuánto puede prestar usando ese colateral. Entonces, si antes el colateral era 10,000 millones de dólares por acciones en empresas de tecnología, ahora eso baja, no sé, vamos a decir 7,000 millones de dólares y se restringe o se limita un poco la liquidez que pueden tener estos fondos pidiendo capital. Entonces el banco actuó antes de que hubiera defaults formales, ¿no? O sea, antes de que hubiera impagos. Sí, y es Y lo que es, decíamos antes. ujú. Es antes de que se presenten los defaults, ya empiezan a haber otro tipo de señales y eso pues es un indicador de que pueden venir vientos complicados. Y puede ser que el sistema aprende y que pues hay algo que todavía no sabemos y que pues estos bancos sí saben, ¿no? Y hay un punto que hace este economista que mencionábamos al inicio, Bookstaber, en el New York Times, que nadie más ha dicho tan claro, y es el crédito privado no es solo un riesgo paralelo junto con el boom de la inteligencia artificial. O sea, los centros de datos, los chips, la infraestructura de inteligencia artificial fueron construidos en gran parte por préstamos privados. O sea, eso es increíble. No, no los bancos. O sea, la mayor parte fue financiada con crédito privado. O sea que el problema del crédito privado y el boom de la inteligencia artificial son el mismo sistema. Son la misma apuesta vista desde dos ángulos distintos. Y entonces ahí empieza el círculo este, ¿no? O sea, si tienes problemas o deterioros en el crédito privado, pues los proyectos de IA se quedan sin financiamiento, ¿no? Y si no tienes financiamiento para los proyectos de IA, entonces las empresas de Big Tech tienen otro problema. Entonces, si las Big Tech, si las empresas de tecnología grandes tienen un problema, eso finalmente cae al S&P 500 o a la bolsa. Es un círculo vicioso. Fíjate que yo me puse a investigar un poco más de esos 3.5 trillones de dólares de deuda privada, porque me llamaba la atención, siempre todo el mundo habla como si los 3.5 trillones fueran solo de Estados Unidos, y en realidad es la deuda privada global, ¿no? Pero el 40 al 45%, que es como 1.4 trillones de dólares, es de Estados Unidos. Europa tiene un 18 a un 20%, Asia Pacífico un 10 al 12% y el resto del mundo es 7 a 8%. También es importante pues entender el desglose de este 3.5 trillones de dólares, ¿no? Estamos hablando que
1.6 trillones son préstamos corporativos o direct lending, o sea, es préstamo directo. Y aquí es donde caben 700 billones de dólares, 700 mil millones de dólares en software, que es como el 25% del total. Luego está 1.2 trillones en activos respaldados por bienes raíces e infraestructura. Entonces es un poco diferente porque el asset-backed financing o estos que están con un colateral físico son los que habla Bookstaber de los data centers o las AI factories, ¿no? Entonces, este 1.2 trillones son préstamos para que construyan algo físico. Y dentro del 1.6 trillones que mencioné arriba están 700 billones de SaaS, que esa es la parte que está más expuesta ahorita a inteligencia artificial por la recurrencia de sus ingresos ya no tan predecibles. Pero un 25% del total, pues es un chorro, ¿no? Y ahorita lo que vimos en las noticias es pues solamente la punta del iceberg de ese 7% que mencionábamos anteriormente, de los que reportan en la bolsa y dicen, oye, estas deudas que yo le estaba dando a Medalia, que es una empresa de software, u otras, pues ya no valen $100, valen $82, ¿no? O sea, ya tienen un descuento. Entonces, ahí es cuando no hay un riesgo sistémico per se ya ahorita, pero ya hay una cucaracha. O sea, ya hay una cucaracha y si el 93% es opaco y son mecanismos similares, pues es muy probable que haya otras cucarachas, pues. Entonces, creo que es muy importante entender eso, o sea, que por un lado el 25% sí son estas empresas SaaS que se están viendo afectadas por inteligencia artificial y los agentes y todo esto que dijiste, pero luego estás hablando de otro 20% que son los data centers y las AI factories que se, que se impactan por cosas físicas, ¿no? Y de eso hablaremos un poco más en nuestro siguiente bloque. Digo, a mí me quedan dos grandes números, digamos, en la cabeza. El primero de ellos es, pues yo voy a redondear en mi cabeza que una tercera parte del private credit, del crédito privado, va a empresas de software o de tecnología, ¿no? Em, pero por otro lado, más o menos esa misma proporción, una tercera parte, es lo que representa el valor total del S&P 500. Entonces, pues, si tú consideras esos dos factores y hay un problema en uno, va a haber un problema gigante en el otro, ¿no? Entonces, eso, como dices, lo vamos a entender un poco más en el siguiente bloque. Y bueno, ahora sí hacemos referencia al artículo que les hemos venido diciendo desde el inicio, este artículo del New York Times de Bookstaber que se llama Yo predije la crisis financiera de 2008 y lo que viene puede ser peor. Y bueno, les recomendamos que lo lean, pero hay una frase en el artículo de este autor que me quedé pensando, estos riesgos usualmente los analizamos uno por uno, artículo por artículo, y los entendemos de manera aislada, pero son diferentes puntos de entrada al mismo sistema. Un sistema complejo que está acoplado, en donde la fuente específica de estrés importa menos que la velocidad con la que el estrés se vaya a propagar. El crédito privado, la inteligencia artificial, Irán, Taiwán, todos son la misma estructura, ¿no? Y de todos ellos hemos estado hablando en episodios anteriores. Pero compadre, ¿por qué dice que puede ser peor que en 2008? Bueno, por dos razones. La primera, ya la tocábamos hace unos minutos, pero ya viendo específicamente el dato, hay 10 acciones que representan más de un tercio del valor del S&P 500. Y eso nunca había pasado antes. Normalmente no había tanta concentración. Pero entonces, en este caso, ¿qué pasa cuando los inversionistas de crédito privado necesitan liquidez y no pueden sacar sus fondos? Bueno, pues van a vender lo que se les haga más fácil y más rápido de vender. ¿Y qué es lo que se les hace más fácil y más rápido de vender? Pues son esas 10 acciones que todo el mundo tiene en el S&P 500, ¿no? Apple, Nvidia, Meta, Microsoft, Google, etcétera, Tesla. Y, y aquí es donde el problema este del shadow banking que decías al principio llega pues ya al portafolio, aunque no tengas ni un peso tú invertido directamente en crédito privado, ¿no? Ok, entonces 2% del S&P, o sea, 10 empresas tienen una tercera parte del valor total. Wow, esto está increíble. Definitivamente, pues es algo, yo creo que nunca he visto o no he visto anteriormente, ¿no?
Oye, compadre, o sea que yo tengo exposición a crédito privado, aunque no sepa que tengo crédito privado, si tengo un fondo de renta variable o si tengo acciones. Y si tú en tu banco tienes inversiones en un fondo de renta variable, pues sí estás expuesto a, a este riesgo, sin duda. Pero bueno, pues esa es la primera razón, alta concentración. El nuevo Pareto ya no es 80-20, es 98-2, por lo visto. Pero la segunda razón, y es el tipo de riesgo. En 2008 el problema era más financiero. La Fed tenía pues, herramientas financieras y hacía ecuaciones y imprimía dinero y tenía pues, las palancas que necesitaba mover al alcance. Pero esta vez ya el sistema financiero está atado a otras vulnerabilidades del mundo físico, como que pues, Ujú. redes eléctricas. En México no estamos exentos de estrés y de riesgos en las redes eléctricas. Luego están las cadenas de suministro de semiconductores que cobran muchísima relevancia, y más ahora. Y los modelos de riesgo en los últimos años no estaban hechos de una manera en la que ven este tipo de problemas. O sea, una, una falla en la red eléctrica o una escasez de chips, si hubiera un conflicto en Taiwán, como ya lo hablamos en episodios anteriores, o si el precio del petróleo se sube a 200 porque el estrecho de Hormuz sigue cerrado. Cuando estas señales aparecen ya en el mercado, el daño ya está hecho. Ya es muy tarde realmente para poder contrarrestarlo con una maniobra, pues con una maniobra financiera, ¿no? Entonces es Sí, no más, puedes. Ujú. parece que es más inquietante de lo que pasó en el 2008, ¿no? Sí, o sea, no puedes bajar la tasa de interés y así incrementar el consumo. Dependes de cosas físicas como del petróleo, de la logística, de los chips, ¿no? Para que lleguen y se puedan instalar estos data centers. O sea, todo está entrelazado, pero pasamos de un riesgo financiero a un riesgo físico, ¿no? Eh, y bueno, los optimistas tienen razón en decir que el apalancamiento es menor, que los bancos pues ya no, ya están mucho más regulados, que los fondos institucionales son más sólidos que en 2008, pero el punto que hace el autor es diferente, ¿no? Dice que no es que vaya a colapsar como en 2008, dice que el sistema está construido de manera que cuando algo falle va a propagarse mucho más rápido. Y algo que estuve leyendo también es que el tema es que hay deuda entrelazada, ¿no? O sea, por ejemplo, se financia la construcción de estos data centers a empresas para que las construyan. Pero por otro lado, otro fondo de capital privado financia las instalaciones eléctricas, por ejemplo. Y otro fondo de capital privado financia la compra de los chips. Entonces, hay probablemente el mismo inversionista está en los tres fondos invirtiendo en el mismo activo que actúa como colateral y es como ponerle tres veces el nivel de riesgo al mismo activo, ¿no? Entonces, pues esto, por la opacidad que existe en la industria, es que ocurren este tipo de riesgos de deuda entrelazada, mismos préstamos, mismos prestatarios indirectos, mismos inversionistas, mismos bancos financiando a los fondos. Y pues en realidad todos dependen de las mismas cosas, ¿no? Que la demanda por inteligencia artificial siga, que haya energía disponible. Este es un gran punto, o sea, pero no solamente la energía eléctrica per se. Bueno, al final la generación de energía sigue siendo en muchos casos pues la quema de petróleo, pero también en tema logístico y demás depende muchísimo de las gasolinas. También dependen todos de los precios de los GPUs. Entonces, hay muchos supuestos que tienen que cumplirse para que todas estas empresas que están apalancadas o que pidieron prestado puedan cumplir con sus obligaciones. Creo que algo que me preocupa a mí un poco es, en esta industria no hay escasez de artistas financieros, ¿no? Entonces, cuando se empiezan a presentar este tipo de problemas, hay algunos de estos artistas que son súper creativos y empiezan a hacer maniobras en los balance sheets de tal Me forma gusta que, artistas. Siempre les dicen pues, ingenieros financieros, pero son más unos artistas. pues yo los veo más como artistas, ¿no? Porque no nada más se trata de reformular el escenario, sino de imaginarte escenarios que antes nunca habían existido. Y Ujú. entonces lo que puede llegar a pasar es que algunas de esas empresas que se vean en escenarios complicados no puedan pagar sus obligaciones, los fondos los empiecen a tomar algunos de sus servicios como pago de los intereses
puedan empezar a capitalizar intereses y extender el plazo. Y entonces se empieza a hacer una bola de nieve. Lo que termina pasando es que en un momento eso explota tarde o temprano. Y, y ojalá no nos veamos pues, globalmente expuestos a un tema como lo hubo en el 2008. ¿Y sabes qué pasa? Que no siempre es que exista el riesgo sistémico per se, o sea, que estén dejando de pagar los fondos, pero si hay más de 10% en solicitudes de retiro y le están poniendo pues el 5 digo, y el 5% es lo común, pues esto dispara señales al mercado de que hay algo mal, aunque a lo mejor Ujú. y no lo haya. Entonces, pues es un efecto en cadena que todo el mundo empieza entonces a ver qué está pasando y a pedir también retirar su dinero. Y esto es lo que es la corrida del banco. Y esto puede poner en peligro pues al sistema de crédito privado principalmente, pero como bien explicaste hace rato, ¿qué pasa si todo el mundo quiere retirar su dinero del sistema de crédito privado, pero no puede venderlo? Pues va a ir a vender lo que sí puede vender, que son acciones en el mercado público. Y pues eso, si venden en masa, pues obviamente eso puede pegarle a todos de manera bastante importante, ¿no? Y todo está interconectado. Bueno, entonces a todo esto lo que más importa realmente es a quién le llega esto en la vida real. Así es, tres grupos concretos diría yo, ¿no? Primero, los fondos de pensiones, que en nuestro país son las AFORES. Muchos tienen exposición a crédito privado como parte de su búsqueda por mayores rendimientos, obviamente, más arriba de lo que son los bonos del tesoro o en nuestro caso los CETES. Y no estamos hablando de inversionistas súper sofisticados en todos los casos. Hay trabajadores cuyos ahorros para el retiro están dentro de este sistema sin que nadie les haya explicado pues exactamente cómo funciona, ¿no? ¿Ok? ¿Y el segundo? Pues las pymes que dependen del crédito de bancos regionales. Los bancos regionales en Estados Unidos cargan como entre 100,000 a 150,000 millones de dólares en exposición a crédito privado. Y entonces si estos bancos tienen problemas, el crédito local se contrae. Quiere decir que si tú tienes un negocio y quieres pedir prestado, pues obviamente las condiciones de préstamo van a cambiar. Ok. ¿Y el tercero? Y bueno, el tercero son los fundadores y operadores que tienen deuda de crédito privado en su estructura de capital, su cap table. El mercado que les prestaba anteriormente en condiciones generosas y que eran covenant light, ¿qué quiere decir? Que no tenían muchas cláusulas de cumplimiento específicos, sino que eran bastante amigables, tenían plazos largos, pues todo eso va a cambiar o podría cambiar al menos si se desata pues un contagio mayor al que estamos viendo el día de hoy, ¿no? Me acuerdo yo hace como unos 15 años que estuve en Silicon Valley visitando startups y había el fundador de una de esas startups de Silicon Valley que todos hemos usado el producto, pero comentaba él que tenían 60 millones de dólares en el banco y que no tenían necesariamente un uso para ese dinero, pero lo tenían porque el capital era extremadamente barato. En ese entonces las tasas estaban prácticamente en cero y había mucho apetito por invertir o por prestar capital a las startups, como ya lo vimos en todo ese boom de, del SaaS y de las empresas de tecnología. Y bueno, pues eso hoy definitivamente está cambiando. Pero bueno, al final de todo esto, la pregunta abierta es si estamos construyendo un sistema pues tan interconectado, ¿no? Donde está, por un lado, finanzas, tecnología e infraestructura física, las tres juntas. Ujú, ujú. Pues la siguiente crisis no necesariamente va a tener un momento tan fotográfico como el de Lehman Brothers que dijimos al principio, ¿no? Yo me acuerdo y tengo esa imagen en mi cabeza de papeles volando por Wall Street, de personas que estaban despidiendo y probablemente tiraban sus documentos o no sé qué hacían, rompían por confidencialidad eh, pues, información. En este caso pareciera que no va a ser así, no va a haber ese momento, no va a haber el día en el que todo crashea, sino más bien va a ser algo lento, opaco, y va a ser empresa por empresa, de poquito en poco. El tema de que los retiros estén capeados y los fondos sean semilíquidos, pues también lo empuja a que se vea de esa manera. Entonces, para cuando los modelos
de riesgo detecten que estamos en un problema, pues el daño ya va a estar hecho. Pues no lo sé, ojalá y sí sea así, y sea paulatino y menos doloroso, pero digamos, como hemos tratado en episodios pasados, una invasión en Taiwán, por ejemplo, que le pega a la cadena de suministro de los chips, no solamente de inteligencia artificial, sino de todo lo que usamos hoy en día, tecnología avanzada, yo creo que ese sí sería un stress test bastante fuerte para los mercados y en general, que podría ser una caída fuerte en los mercados que a todo mundo pues nos impacte más de lo que creemos. Esperemos que sea, como tú dices, algo un poco más paulatino y Paulatino y que se pueda atender, ¿no? O sea, si no, a menos que haya un evento tipo Black Swan, creo que al menos históricamente, recientemente, la sociedad ha sido capaz de contener este tipo de crisis, al menos a los niveles en los que se llegó a tener hace 100 años, ¿no? En las crisis de los 20 y demás. y bueno, por último vamos a cerrar con una sección de predicciones que vamos a estrenar en este episodio. Y la idea es predecir algunas cosas que creemos van a ocurrir este año. Y quiero comenzar yo con mi predicción, si me permites, compadre. Y la mía es que yo creo que este tema del crédito privado va a desencadenar en una serie de regulaciones de la Security Exchange Commission, la SEC, la SEC, sobre si los fondos semilíquidos de crédito privado deberían tener requisitos de reporte como lo tienen algunos bancos o al menos algunos mutual funds, ¿no? Si eso avanza, creo que cambia completamente la dinámica del mercado. El crédito privado, pues ha crecido en la opacidad y creo que se necesita luz obligatoria, ¿no? Más por la interconexión que existe de todo el ecosistema que platicamos el día de hoy. Entonces, mi predicción es esa. Yo creo que vienen regulaciones para este tipo de instrumentos financieros este mismo año. Mi predicción es que para antes de el 30 de junio va a terminar el conflicto en el Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel e Irán. Y la razón muy específica es que Estados Unidos no va a ser capaz de sostener la presión que está ejerciendo el régimen iraní para, pues para causar una posible crisis financiera global a través del control del estrecho de Hormuz. Ya hablamos hoy de lo interconectados que están los diferentes elementos, el tema de energía, el tema de semiconductores. em, entonces, Irán tiene una palanca muy, muy fuerte y entonces Estados Unidos no va a poder ser capaz de derrumbar al régimen iraní y de alguna u otra manera encontrarán una manera ya sea de declarar victoria o llegar a algún acuerdo para que las cosas no se estabilicen más de lo que parece que ya están llegando a hacerlo. Entonces, antes de 3 meses, este conflicto estará terminado. Bueno, pues muchas gracias. Esto fue Humanos, un podcast de inteligencia artificial, capital y poder. Les agradecemos por escucharnos y los invitamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales, en nuestro Substack para que reciban nuestro newsletter semanal y que compartan con sus amistades, con su círculo cercano. Es lo que más nos puede ayudar en estos momentos. El newsletter es importante y creo que es de valor agregado. Lo que hace es lo que acabamos de platicar en el episodio, lo resume, pero sobre todo lo grafica de una manera pues muy fácil y muy amigable de digerir. Entonces, si algo de aquí se quedó un poquito en el aire o difícil de absorber, los invitamos a leer el newsletter y por ahí van a poder terminar de cerrar el concepto. Gracias de nuevo y nos vemos la próxima semana. Entonces, quiere decir que sí me afecta si tengo, se me hizo súper artificial. O sea, se ve Entonces súper estoy metido. expuesto
Entonces estoy expuesto a los riesgos financieros. Sí, sí, yo creo Oh, que lo vas a Dios, quitar. Pero bueno, ok. fabuloso. Como, ¿por qué te preguntaría eso de que más bien, sí, güey, sí estás expuesto? Ok.